Algunos consejos para prevenir la insolación, Dolores. Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros. Usar protector solar de factor 30 o más. Tomar abundante cantidad de agua. Usar sombrero y sombrilla para cuidarnos del sol. Bueno, hay que cubrirse, ¿eh? No importa el tamaño de la remera, pero hay que cubrirse. Todos nos tenemos que cubrir, es fundamental. Bueno, hoy estamos hablando de la sangre y decíamos que la talasemia es una patología que no todo el mundo conoce, que afecta a una cantidad de población que ya vamos a averiguar cuánta es y que requiere de otro tipo de tratamiento. Por eso es que hemos consultado al doctor Oscar Rabinovich, que es especialista en talasemia, que está aquí con nosotros junto con Adriana Feldman de Justo, que es mamá de un paciente. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? Hola. Bueno, yo escuchaba hace algunos meses y me enteraba acerca de lo que era la talasemia y honestamente nunca había escuchado al respecto y me da la sensación de que en general la población no conoce de qué se trata y esto puede ser un riesgo porque se retrasa el diagnóstico de muchos niños que pueden tener este tipo de anemia y que no son atendidos como corresponde. ¿Es así? Es así como lo decís. El tema, y como lo comentó primero el doctor Donato y después en la mesa, fuertemente las anemias más frecuentes son las carenciales, las nutricionales, básicamente por déficit de hierro. Y el hierro está ligado íntimamente al transporte de oxígeno, que es la función primordial y casi exclusiva del glóbulo rojo. Lo que ocurre es que en el caso de talasemias no hay un déficit vitamínico, y este es el concepto más importante a tener presente, porque como se dijo previamente, ante un paciente anémico lo primero que uno hace es está tentado de suplirlo sin saber cuál es el motivo. Entonces es fundamental de ese hemograma básico que nosotros tenemos y con parámetros de anemia, tratar de hacer un estatus y conocer cuál es la concentración de esas vitaminas para poder descartar que sea una anemia nutricional o que sea carencial o que sea de origen congénito. Esto es fundamental que usted está diciendo, pero yo estoy hablando de paciente que va al médico, que se hace un análisis de sangre, el médico clínico, el pediatra. ¿Va a estar atenta a esa diferenciación o debo tenerlo yo en consideración para efectivamente poder identificar o poder insistir sobre que sea un hematólogo especialista en detectar este tipo de patologías? Generalmente nos llegan, y yendo a la respuesta de tu pregunta, en un porcentaje alto pacientes que ya están medicados y que al no responder a la medicación concurren recién al hematólogo. Perfecto. En esto es lo que nosotros estamos trabajando en el pregrado y con nuestros pares, los médicos jóvenes residentes, en que uno debe llegar y arribar al diagnóstico. Es fundamental el diagnóstico para poder hacer un tratamiento de certeza. Porque lo peor que puede ocurrir es dar un tratamiento sin saber cuál puede llegar a ser la causa. ¿Y este tratamiento que pueden recibir estos niños de darles el hierro a través de suplemento, puede empeorar la situación del niño que tiene talasemia? Totalmente. Ah, o sea que está contraindicado. Claramente, y por eso volviendo nuevamente al inicio, no es una anemia de origen nutricional, es una alteración en el transporte del hierro, es decir, el hierro se transporta fundamentalmente a través de la hemoglobina y como función primaria y casi única, la función del glóbulo rojo es el transporte de oxígeno a los tejidos. No, pregunto esto se hace a través de la hemoglobina y si yo tengo alguna alteración en la hemoglobina, no en los nutrientes, no me va a permitir que el hierro esté unido correctamente a esa hemoglobina, sea inestable y ese glóbulo rojo se rompa en forma más precoz que son los 120 días que nosotros conocemos que vive un glóbulo rojo. Perfecto. Y eso me lleva a un proceso anémico, que puede tener distinta magnitud según el origen y la composición de este chico. Es decir, voy a tener un paciente con una talasemia y que a lo mejor puedo no darme cuenta, pasó su etapa de niñez, adolescencia, están embarazadas y tienen una anemia y no saben el por qué, y a lo mejor en la edad adulta uno encuentra un paciente talasémico. Lo correcto es el diagnóstico precoz para un correcto tratamiento. Bueno, y hablando de esto, de que esto puede ser un riesgo, por eso la pregunta y por eso es tan importante, porque no da lo mismo diagnosticarla, no diagnosticarla, tratarla o no tratarla. Evidentemente debe haber distintos grados, esto es correcto, y personas que pueden convivir con ella mejor que otras. Esto es así, está ligado, es genético. Claro. Y
puede ser que una persona, sea talasémica y que venga a través de un origen de uno de los dos padres que tenga una talasemia y que se lo heredó. Adriana, ¿cómo fue el caso de tu hijo, por ejemplo? ¿Llegaste tarde? ¿Tardaron mucho en diagnosticarlo? No, mira, el caso de mi hijo fue un caso bastante particular porque que su primer transfusión fue cuando tenía 1 mes y medio, o sea, a los 35 o 40 días de vida. No es lo normal. Sí. Y después de esa transfusión se repitió a los 30 días el análisis de sangre y volvieron a aparecer todos los valores igual, y en ese momento el pediatra justamente dijo, bueno, ahora sí, tiene que ir a ver a un hematólogo. Lo llevamos a un hematólogo, por supuesto, y cuando nos hicieron los análisis de sangre a nosotros, descubrieron que padre y madre teníamos talasemia menor, y él tenía talasemia mayor. Sí. Claro, el diagnóstico ese se dio hace 28 años atrás. Y en ese momento no había nada para leer, nada que te pudieran explicar. Era mucho más grave que hoy en el sentido de que no sabías nada. Claro. Y que necesitabas muchísimo la ayuda del médico para poder sobrellevar semejante diagnóstico. Aparte me imagino que ya cuando le dicen a una madre sobre un bebito, la palabra transfusión debe ser como equivalente a se va a morir o algo le va a pasar o en fin, no sé, una situación muy compleja. Y ahora vamos a explicar por qué la transfusión está vinculada a la talasemia, que no es una situación normal, que es una cosa particular. Sí, pero fundamentalmente, y lo que explicaba hoy, comentaba su experiencia de vida, Adriana, con quien la conozco hace años y trabaja fuertemente en su fundación de pacientes talasémicos mayores. Sí. Y creo que acá es donde estamos entrando en el tema de esa herencia. Cuando yo comentaba ese caso que podía pasar años, estamos hablando, como en el caso de Adriana, que es portadora de una talasemia menor, que no conocía que su esposo también era portador de una talasemia menor, y tuvieron, dentro de la posibilidad de una situación azarosa, la conjunción de darle el gen de talasemia menor y talasemia menor a su producto, a su hijo, que hoy tiene una talasemia mayor. Claro. Entonces, las conductas, los síntomas y la conducta terapéutica es totalmente distinta en un talasémico menor y en un talasémico mayor. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas básicamente es la anemia, que es la destrucción del glóbulo rojo. En vez de vivir esos 120 días, vive menos, entonces está anémico, puede tener palidez de piel y mucosas, puede cansarse fácilmente o en forma más frecuente que los compañeritos si son chicos. Sí. Y hay, en los casos de talasemia mayor, esta destrucción, esta inestabilidad de la unión del hierro con la hemoglobina es de tal magnitud que necesita obligatoriamente requerimiento transfusional de por vida. ¿Cada cuánto, Adriana, en el caso de tu hijo, por ejemplo? En el caso de mi hijo es alrededor de 23 días, 24 días. Eso más o menos lo vas manejando con el tiempo. Generalmente se dice que cada 2 o 4 semanas, pero de lo que se trata es de que el chico normalmente pueda tener una vida normal. Claro. Entonces tratamos de no, por ejemplo, en el caso de la escolaridad, tratar de que las transfusiones no molesten mucho con la escolaridad, que no falte. ¿Cómo se llevan a cabo esas transfusiones? A ver, contame cómo es, cómo se hace una transfusión. ¿Cómo se hace una transfusión? Sí, contale a la gente cómo se hace una transfusión. ¿A qué se somete tu hijo para realizarse una transfusión de sangre? Bueno, lo primero que tiene que someterse es hacerse un análisis, un hemograma. Sí. A partir del hemograma se sabe qué nivel de hemoglobina tiene. Hay un determinado nivel que tiene que mantener, que el mínimo es 9,5. En el caso de las talasemias mayores, cuando llega a ese nivel es cuando tiene que transfundirse. Entonces, se prepara la sangre del grupo que le corresponda, en este caso es un B positivo. Sí. Se trata de conseguir siempre que sea B positivo, salvo cuando no queda más remedio y tiene que pasar a ser 0. Sí. Esa sangre se compatibiliza con la del que va a recibirla y se filtra, se le sacan los leucocitos. Sí, yo lo preguntaba desde lo humano, digo, ¿qué se sienta ahí? Digamos, ¿cómo es? Te sentás o te acostás. En el caso de los chicos es en una cama. Sí. Te acostás, te pinchan una vena
y empieza a bajar el goteo de sangre. Y ahí estás más o menos 2 horas, depende de la cantidad de sangre que te pasen. Bueno, y hablando de la sangre específicamente, porque me parece que esto es un capítulo especial, la necesidad es mucha. ¿Cuántos talasémicos calculamos nosotros que existen en nuestro país, doctor? ¿Se tienen cifras? Mire, se la llama la anemia del Mediterráneo. Sí. Me gustaría que alguno levante la mano que no tenga un origen étnico que no pertenezca al Mediterráneo. Verdaderamente no hay un conteo específico. Si pensamos, empieza en España, sigue en Francia, pasa por Italia, Grecia y Marco Polo estuvo en China. Es decir que está tiene una relativa frecuencia la talasemia menor. Es totalmente distinto, y lo que Adriana estaba comentándote, lo que es el paciente talasémico mayor. Por supuesto. La incidencia no es una cosa que nosotros podamos tenerlo en la Argentina, porque no son datos que nosotros tenemos en la Argentina, pero tiene una frecuencia que es interesante, fundamentalmente si uno lo va a buscar. Y acá volvemos nuevamente a lo que dijimos anteriormente. Hay muchos pacientes que pasan en forma asintomática con una talasemia menor, que no son diagnosticados. Claro. ¿Y cuál es el problema en estos casos? Que van a ser deficitarios de una vitamina que no es el hierro y que es el ácido fólico. Entonces, estos pacientes talasémicos menores deben recibir sistemáticamente ácido fólico, como seguramente Adriana lo sigue recibiendo. No, ¿sabés que no? Yo soy de los pocos Adriana, que no. pero qué mal. Debería. Perdóname, deberían tomarlo, debería. ¿no? Bueno, No. se llevó a cabo una consulta acá. Está bien. En vivo. No, pero un poco esa es la idea. Ese es el concepto. Y el concepto y fundamental es que el paciente talasémico mayor no es deficitario en hierro y sí necesita ser transfundido. Y acá estamos entrando en un tema que cambió la historia de los pacientes talasémicos. Si nosotros nos remontamos a un par de décadas atrás, los pacientes talasémicos, su perspectiva, su expectativa de vida no iba más allá de la primera o segunda decena de años. Es decir, en los 20 años, un paciente talasémico podía, por las complicaciones asociadas al exceso de hierro, que es un depósito de hierro a nivel de tejidos nobles como hígado, riñón, corazón, el sistema endocrino, las comorbilidades que producían lo llevaban a estar en una situación de máximo riesgo y con comorbilidades, es decir, que esto producía trastornos. Hoy por hoy, con tratamientos que hace 40 años era a través de una bomba de infusión en forma subcutánea de una droga. Hoy, por suerte, existen drogas como el Deferacirox, que es la aplicación de una única cápsula y que toman en forma bebible. Entonces, aquellos talasémicos que tienen su historial y que fueron durante años tratados con una bomba de infusión durante 10 a 12 horas por día, decirle que tienen que tomar nada más que una cápsula y que tiene un efecto similar, le cambió su estado de vida. Obviamente. Y hay trabajo ya a nivel internacional de talasémicas mayores que han quedado embarazadas y han dado a luz. Bueno, es decir, lo que es una buena noticia. La idea nuestra, más allá de ir a lo técnico y a lo puntual, era que esto se conozca, que esto es una realidad, que es una enfermedad que puede afectar a una gran cantidad de gente, que gracias a Dios hoy existe un tratamiento posible que hace que estas personas puedan tener una calidad de vida absolutamente normal, más allá de la transfusión que es necesaria. Así que les quiero agradecer mucho a los dos que hayan venido y que nos hayan contado de esto. Nos vamos al corte y en un ratito estaremos hablando con la licenciada Andrea González, que nos va a hablar de cuál es la alimentación correcta para que nuestra sangre sea saludable. Hacemos pausa, ya estamos de vuelta. ¿Sabías que el volumen promedio de sangre de un hombre es de 5,5 litros y el de una mujer de aproximadamente 1 litro menos? Algo más de la mitad de este volumen está formado por el plasma, la parte líquida de la sangre. Por él circulan las células sanguíneas, que son de diversos tipos: los eritrocitos o glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas o trombocitos. Y ahí la vi. Eran pocas palabras que decían simplemente no volverme a ver. Sentí el sudor y desaté mi alivio. En la boca nada tuvo fuerza para resolver cómo me escapaba de esta nueva situación.